Mundo Lindo, podcast en español. Hola, soy Lindo y he creado este podcast para explicar cosas curiosas con palabras sencillas, fáciles de entender para los estudiantes de español. Por supuesto, también están invitadas todas las personas interesadas en el tema del que vamos a hablar. Pues venga, empecemos. Hoy vamos a hablar de la historia de España. Y de la historia del español. En la antigüedad, en España convivieron muchos pueblos diferentes y todos ellos afectaron de una forma u otra al idioma español. Escuchad bien porque vamos a echar un vistazo a las diferentes culturas que visitaron España, a menudo para quedarse. Aunque bueno, primero vamos a empezar con los pueblos que vivían originalmente en España. Los pueblos originarios de la península ibérica, lo que ahora es España y Portugal, eran los celtas en el norte y los íberos en el sur y en las zonas cercanas al mar Mediterráneo. Ellos cultivaban la tierra, o sea, hacían crecer frutas, cereales y verduras. Criaban animales y también cazaban. En el español todavía quedan palabras que tienen origen íbero y celta, como cama, perro, camino y cerveza. Pero llegó el momento en que íberos y celtas empezaron a tener contacto con otras civilizaciones. Fue durante el siglo VI a.C., más o menos unos 600 años antes del nacimiento de Cristo, cuando los griegos, que venían de Grecia, y los fenicios, que venían de lo que ahora es el Líbano, Israel y Palestina, llegaron desde el mar Mediterráneo. Griegos y fenicios venían a las costas de España para comerciar, o sea, para vender y comprar cosas. Ellos tuvieron mucha importancia cultural para España, ya que trajeron el uso de la moneda, su escritura y sus técnicas para cultivar y para construir casas. Por supuesto, también influyeron en el español. Por ejemplo, del griego vienen palabras como teatro, biblioteca, filosofía y también mucho vocabulario técnico y científico. Un poco después vinieron los cartagineses, desde la antigua Argelia y Túnez, a comerciar, pero también para quedarse y ocupar la mayor parte de España. Los cartagineses vivieron casi 3 siglos, 300 años, en España, hasta que los romanos, los pueblos que venían de Italia, en el año 206 a.C., y después de muchas e importantes batallas, vencieron al ejército cartaginés de Aníbal y sus elefantes en las llamadas guerras púnicas. Fue así como los romanos se quedaron también con España. La era de los romanos en España fue muy larga, pues duró 7 siglos, unos 700 años, y con ellos trajeron su lengua, el latín, su religión, el cristianismo y sus leyes, su agricultura, su avanzada arquitectura.
Incluso construyeron ciudades con agua corriente. Tener agua corriente significa que en las ciudades romanas la gente podía tener agua en casa sin tener que ir a buscarla al río. Genial, ¿verdad? También construyeron una estupenda red de alcantarillas. De hecho, en la ciudad de Barcelona, una de estas alcantarillas romanas siguió funcionando hasta el año 1980. Así de bien hecha estaba. Los romanos tuvieron una influencia cultural enorme en España y el latín se mezcló con las lenguas nativas, formando la base del idioma español. De hecho, casi un 60% del español proviene del latín. Termas, oro, río son palabras latinas. Además, a través del latín también llegaron al español muchas palabras de origen griego. Cuando el Imperio Romano dejó de ser tan fuerte, debido a crisis políticas, económicas y a luchas internas, no pudo defenderse de los pueblos de origen nórdico que vinieron desde el norte de Europa, llamados visigodos. Parece ser que los visigodos vinieron por tierra desde la antigua Escandinavia, conquistando España durante el siglo V, a partir del año 400 después de Cristo. Los visigodos vivieron en España unos 3 siglos, unos 300 años, y se adaptaron muy bien a la cultura y a las gentes que allí vivían, y también adoptaron el latín como su lengua. Bigote, bosque, espía, blanco, guante, guerra, guardia, jabón y ropa son palabras de origen visigodo. Fue ya en el año 711 cuando España fue conquistada por los árabes, venciendo a los reyes visigodos, que en aquella época estaban muy enfrentados, muy peleados entre ellos mismos. Y los árabes lo hicieron de una forma muy rápida. En tan solo 11 años, solo una parte del norte de España se les resistió. Un rey visigodo llamado Pelayo pidió ayuda a otros pueblos del norte y desde allí empezó a organizar la resistencia cristiana. En las zonas conquistadas por los árabes, parece ser que la convivencia fue bastante buena, entre otras cosas porque los cristianos no tenían que cambiar su religión. Poco a poco, las dos culturas se mezclaron, teniendo incluso matrimonios mixtos, habiendo en una misma familia personas árabes y cristianas. Mientras, poco a poco, las zonas rebeldes del norte fueron avanzando y en 1492 España volvió a ser otra vez cristiana. El pueblo árabe vivió 800 años en España y por eso fue muy importante para su cultura. Los árabes trajeron el cultivo de la naranja y el limón, el algodón, el ajedrez, la medicina con cirugía, su hermosa arquitectura, las matemáticas. También hay muchas palabras de origen árabe en español.
alcohol, almohada, Andalucía, alfombra, limón, aceite, arroz, café, cero, atún, azafrán, zanahoria, berenjena, sandía, ojalá, usted. Estos son solo unos pocos ejemplos. Por cierto, mientras, más o menos en el año 850, otros pueblos originarios de Escandinavia, pero que no vinieron por tierra, sino por mar, los vikingos, venían en sus barcos a saquear, digamos, a robar en las ciudades de la antigua España. Después, normalmente volvían a sus países, pero a veces se quedaban. Trajeron al español palabras relacionadas con los barcos y la navegación, como por ejemplo quilla, que es la pieza larga que va desde la parte delantera hasta la trasera de un barco, o sea, la parte más importante de su estructura. Después de 1492, España ya no volvió a ser conquistada por otros pueblos y el español fue avanzando por sí mismo. Justo en aquella época, los españoles cruzaron el océano y llegaron a América por primera vez, llevando al español con ellos. En Sudamérica, el español evolucionó de forma un poco diferente, al mezclarse también con los idiomas de los pueblos nativos. Y esta es, de forma muy básica, la historia del español. Por cierto, aparte del español, en España también se hablan otros idiomas, como el catalán, el gallego y el valenciano. Todos proceden del latín, excepto un idioma muy especial del norte de España, el euskera. Pero de eso hablaremos otro día. Espero que os haya gustado este vídeo. Hasta pronto. Nos vemos.